Buenos días todavía son buenos días. Seguimos aquí en Bien por Casa, son las 11:22 y estamos motivados, por supuesto. Después de esa rica anchoveta, después de tener a nuestros invitados, cada uno va a encontrar su motivación, la mejor forma de motivarse. Pero también ocurre que un día te levantas y estás así como, ¿sabes qué? No quiero. Oye, pero ¿y la chamba? ¿Tienes un proyecto? Sí, pero ¿y si no lo aprueban? Sí, pues. Y a veces da cólera cuando Sí. Me da miedo. Te da miedo. Pero ocurre y es totalmente normal, natural. ¿Qué pasa con mi pelo chato? ¿Te gusta mi pelo? Ah, es que me han traído corriendo, entonces el alboroto, se me han salido los pelos. Pero es una motivación también, chato. Tómalo por el lado amable. Muy bien, estamos hablando entonces acerca de la motivación. ¿Qué ocurre cuando perdemos la motivación para nuestra chamba, para nuestros proyectos, para las relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de amigos, hasta las relaciones con los vecinos? ¿Qué ocurre cuando no encuentras ese impulso que se necesita para seguir chambeando, para seguir adelante, para seguir creciendo y avanzando en nuestra vida diaria? Es difícil. Es verdad, para algunos podría resultar más complicado, pero hay que buscar la forma de siempre salir adelante y cambiar la perspectiva de nuestras propias vidas. Así es, por eso hoy día nos acompañan quienes. Están con nosotros Ángel López, él es gerente general de Éxito Comunicaciones. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te va? Bienvenido. Tienes la combinación López, somos familia, y Ángel porque también somos. Pues no es cierto, perfecto, gracias. Como parte de... Así es. Está también con nosotros Angélica Noriega, ella es directora del Colegio Villa Per Se. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias Angélica por estar con nosotros. Motivada. Maravillas de ese colegio, ¿ah? Sí, es que es una maravilla. Sí, escucha que es ahora la revelación de la educación. Ahora vamos a entrar en detalles. Y está con nosotros Julio Príncipe, él es consultor sistémico. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bien, contento de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros, Príncipe. Chicos, qué temita de la motivación, ¿no? Y bueno, muchas personas dicen, sin motivación no hay éxito, ¿no? Porque además, digamos, ¿cómo vas a perseguir tus objetivos? ¿No? ¿Cómo vas a realmente entercarte y decir, no, es que esto yo lo puedo lograr, esto yo lo voy a hacer, si has perdido la motivación, que es, digamos, como que el punto número uno, impulso, ¿no? Exacto, de todo, ¿no? ¿Podríamos un poco de repente definir qué es la motivación, de dónde parte, si debería ser, digamos, intrínseca o extrínseca? No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo quisiera hablar de la motivación en base a mi experiencia, en base a ver a mis hijos, ver ese maravilloso colegio Villa Per Se, sus alumnos y los profesores. Y la motivación es una energía que te llega a hacer cosas que tú crees que es imposible, pero lo logras porque es un deseo y una fuerza interior, o sea, intrínseca, que se vuelve, te ayuda a la parte extrínseca porque es el entorno que te motiva a hacerlo. Y yo creo que es bastante importante tener siempre bien definidos cuáles son tus objetivos, porque siempre hay una falta de motivación, esa desmotivación, esa apatía que justamente es la que te hace perder la ilusión por lo que haces, por tu trabajo, por tu líder, que es muy preocupante. Yo siempre pongo un ejemplo que es el principio del ser, hacer y para tener, y es un principio que justamente habla de todo el tema que a la gente le tiene esos paradigmas, justamente, que hay que romper esos paradigmas para primero ser, hacer, para luego tener. Todos decimos, cuando sea rico voy a tener una casa en la playa, pero primero tienes que ser para poder hacer, para luego tener. Claro. Entonces yo creo que lo principal es romper esos paradigmas mentales que la sociedad nos está marcando, que no son reales en muchos de los casos, y que creo que por ahí cada uno tiene que buscar su propia motivación, porque tanto el éxito como la motivación para mí es personal, no es lo que la sociedad me dice. ¿Y el miedo qué rol juega? ¿No? Porque a veces, digamos, tenemos objetivos o metas, pero nos da miedo, pues, ¿no? O sea, digo miedo, ¿no? Porque de repente dices, ay, no, pero quiero arriesgarme a un préstamo, por ejemplo, ¿no? Y si no sale bien, y si me quedo sin chamba, y si no sé qué, ¿no? Y ese tipo de y si, ¿no? Digamos, finalmente responden a un miedo, ¿no? El miedo también juega un papel importante. Sí, sin duda. El miedo está por una razón. Y eso es importante también cuando lo vemos desde el punto de vista sistémico, es que todo lo que ocurre en nuestra vida, incluyendo la desmotivación, está al servicio de algo más importante. Entonces,
si yo estoy desmotivado o si tengo miedo o si tengo apatía, muchas veces lo que hacemos es, bueno, entonces voy a concentrarme, voy a enfocarme, voy a romper con el miedo. Y entonces eso, en vez de solucionarlo, lo que hace es que regrese con más fuerza. Entonces una solución puede ser integrar ese miedo. De alguna manera es como si tú pudieras decirle, ok, miedo, te doy la bienvenida. Claro. ¿Qué mensaje tienes para mí para que yo pueda avanzar en este proyecto? ¿No? Pero si decimos, ok, no, yo no tengo miedo y vamos y hacemos y vamos, no, eso no funciona. La motivación desde niño se trabaja como lo trabajamos en Villa Per Se, es con 3 partes importantes, que es el sentir, es el hacer y el pensar. Y como decías tú, eso te ordena. Claro. O sea, ¿qué siento? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Lo siento, después hago. Rompo eso, salgo de mi zona de confort, que desde chiquito lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y lo trabajas y luego lo compartes. La motivación también es compartir lo que tú has hecho, y eso es una parte extrínseca a la cual tú entregas tus saberes y tu motivación. Claro, a veces ocurre, como mencionamos hace un rato, ¿no? Si trabajamos para nosotros mismos, por nosotros mismos, y encontramos de pronto esa luz que necesitamos, esas referencias que necesitamos para lograr nuestros objetivos, probablemente tengamos una cuota que es con la que nos enseñan a crecer, que es satisfacer a los demás, ¿no? El que dirán, y si me equivoco, y si se burlan, y si no lo consigo, y si no me aplauden. Entonces es como nos limitan y nos frustran en algunas emociones, en algunos sentimientos. No llores, no demuestres que estás triste, no demuestres que estás muy alegre. Y tú me acabas de decir, ¿no? Hay que incorporar, creo, el miedo, la alegría, la frustración o lo que esté, para poder mezclar eso y ver de qué manera podemos salir adelante. ¿Podría ser así? Sí. ¿O necesariamente tenemos que ocultar nuestras emociones? Hay que mezclarlo a nuestras necesidades. ¿Ustedes qué opinan? Sí, o sea, justamente hay un miedo al éxito y justamente un miedo a la supermotivación, porque la gente piensa que el éxito está totalmente relacionado al tema material, al tema de la fama, a todo lo que finalmente... A todo lo que brille. Sí, exacto. Y ahí justamente por eso nos dicen estadísticas que la gente exitosa en el mundo es un 5 a 10%, porque a la gente le cuesta arriesgarse y ser exitoso es un riesgo, o sea, no es fácil. Entonces, justamente yo creo que ahí radica, o sea, cada persona tiene que tener sus propios valores, su propia concepción del éxito para poder desarrollarlo y poder llegar sin ese miedo. Y para eso hay que romper paradigmas, porque finalmente la gente no llega al éxito, ¿por qué? Porque piensan mucho en el qué dirán, en cómo me están viendo, cómo tengo que ser. Y finalmente eso nunca llega. Entonces, el éxito podría ser de pronto de dónde saliste o qué fue lo que superaste tú. Exacto. Como ser humano. Sí. Exacto. No cuántos títulos tienes, ni cuántos yates te pudiste comprar. Es un trabajo, el miedo. Personal, un trabajo personal. La motivación es un trabajo personal, es una disciplina, es una constancia, es romper paradigmas, como bien has dicho, Ángel, ¿no? Y también tiene que ver no solamente con ese trabajo personal únicamente, sino también con poder crear condiciones en las cuales eso pueda florecer. Porque, por ejemplo, para quienes nos ven en sus casas, es pensar, tengo a mis hijos apáticos, pero no están apáticos 24 horas del día, 7 días de la semana. Hay algunos momentos en los que están... Exacto. Entonces, si yo me empiezo a preguntar, ¿en qué momento mis hijos están más motivados? ¿En qué momento mis hijos cooperan más? Fue porque vinimos del parque. Entonces, ¿qué tal si replicamos esas condiciones más a menudo? Entonces, eso es ver también que, por un lado, está, por supuesto, el trabajo personal y también las condiciones, porque finalmente pasa lo mismo en la familia, pasa lo mismo en el trabajo. Si las condiciones no están dadas, yo puedo hacer muchísimo esfuerzo en motivarme y termino quemado, o sea, termino con burnout, claro. ¿Sí? Porque no me permiten tener el resultado o romper los paradigmas, claro. Si en la empresa es que no es tan fácil romper los paradigmas. Muy poca gente quiere romper los paradigmas y sabe romper los paradigmas, porque romper paradigmas, por ejemplo, es poder renunciar a un trabajo en el cual no estás contento, en el cual no aguantas a tu jefe, y lo haces ¿por qué? Porque tienes ahí una motivación personal en la cual sabes que puedes dar mucho más, que no tienes a un líder que te está motivando, que llegas a tu casa y la pagas con tu familia, con tu pareja y con todo,
porque hay que aguantar eso. O sea, lo que pasa es que también muchas veces, o sea, tomar ese tipo de decisiones de pronto tan importantes, si es que tienes toda una carga atrás tuyo, claro, también hay que pensar. Es difícil, ¿no? Porque claro, digamos, tú puedes decir, ok, ya yo me motivo porque no quiero ir a este trabajo porque, como tú dices, me llevo mal con el jefe, las condiciones son terribles, qué sé yo. Pero por otro lado, soy de pronto cabeza de familia, ¿no? Soy el que aporta primordialmente con el sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para yo poder tomar una decisión de este tipo? Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y luego me contestan esta pregunta y seguimos hablando pues de la motivación? Estamos motivadísimos aquí. Así que nos vamos al corte y regresamos aquí en Bien por Casa. No te muevas. Volveremos. Aquí estamos de regreso, 11:40 minutos. Continuamos. Nos fuimos al corte con una pregunta muy interesante, mi querida Cecilia. Así es, mi querido Osquitar, más conocido como Ancho Betín. Hablamos de lo difícil que es tomar a veces ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, no te sientes bien en tu trabajo, ¿no? Tienes realmente un entorno laboral terrible, angustioso, feo, pesado, pero no tienes la motivación suficiente como para poder dejarlo porque eres cabeza de familia, tienes la responsabilidad de mantener, pues, qué sé yo, a la esposa, a los 5 hijos, el perrito, el gato, el loro y todo cuanto hay, ¿no? Entonces dices, ¿cómo yo podría dármelas de Superman, ¿no? Dejar este trabajo en el que efectivamente no me siento bien y tener ese lapso, ese tiempo sin percibir un sueldo y dejar a mi familia así, ¿no? Ahí es bien difícil tomar una decisión. Sí, yo creo que la motivación es variable y hay que tener técnicas de reforzamiento para poder lograr tus objetivos, ¿no? O sea, centrarte en lo que quieres, en lo que deseas, y eso lo haces desde niño también, ¿no? Desde chiquito tienes que saber poner en la balanza qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Exacto. Y darte cuenta justamente que en este caso la verdadera motivación la tienes clara. Son tus hijos, es tu familia, es tu contexto. Si tú sigues estando mal en tu trabajo, con tu jefe, llegas a casa, ¿con quién lo pagas? Con tu familia, con tus hijos, y no le das un buen rendimiento, no le das unos buenos valores, no le das nada porque estás enfuscado por una situación. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. O sea, toda aquella gente que no tenga una motivación por hacer ese cambio personal, que lo haga por su familia y por su contexto, porque ahí está su gran motivación. O sea, verlo al revés. Claro, voltear la idea y decir, mi motivación es mi familia, mi gente, entonces, ¿qué más me va a motivar que eso? Nada. Entonces, obviamente no voy a renunciar a mi trabajo, pero voy a poner todo de mi parte para poder encontrar otro trabajo en breve tiempo, con unas condiciones mejores y que ayuden a mi entorno y me ayuden a mí personalmente. Claro, entonces la motivación existe, esa es cuestión de, en estos casos, ¿no? De verla, claro, aclarar el panorama y de pronto organizarte. Es decir, ya, en estos meses me voy a preocupar por de pronto ahorrar una cantidad de plata, de pronto conseguir una forma de tener un backup, un soporte. Planificarte. Y que me ayude a dar el gran salto, Y ¿no? es que siempre la motivación es personal en ese sentido. O sea, a mí me gusta decirlo como un juego de palabras. Para mí es el motivo para la acción. Y entonces, ese motivo para la acción pueden ser mis hijos, puede ser mi carrera, puede ser mi pasión. Y si yo tengo claro ese motivo, entonces puedo tener metas que estén alineadas. Y a veces sí, a veces puedo dar el salto y buscar otro trabajo o poner mi empresa. Y a veces lo que me toca es, justamente por esa motivación, hacer que mi trabajo funcione. Es decir, poner lo mejor de mí para que funcione mientras pueda. ¿No? Igual es en la pareja, o sea. La motivación es un compromiso contigo y con tus deseos y yo creo que en verdad es un estilo de vida. Tú tienes que aprender a sobrellevar ciertas situaciones en lo cual lo primero que debes de saber es que eso te motiva para seguir adelante, para tener es un estímulo permanente. Ahora, como tú decías, Julio, la motivación es personal. Es decir, cada uno tiene que encontrar su propio porqué, su propio estímulo. Entonces, bajo esa o sobre esa premisa,
¿no? Es el para qué. Sobre esa premisa, tú dices, lo que cada uno vaya encontrando como impulso para llegar a eso es tan personal que corres el riesgo de ser señalado, porque de pronto tú dices, si mi motivación es ganar mucho dinero y solamente dinero porque quiero mucho dinero para que ese sea mi estilo de vida, otros dirán, ay, qué materialista. Entonces dices, ay, solo piensa en plata. Sí, pues, es mi motivación, es lo que yo quiero. Si tú estás pensando solamente en encontrarte con ángeles en el camino, bueno, está bien, es tu motivación. Pero no significa que podemos caer en el señalar y creer quién está en lo correcto y quién no. Pero hay un yo creo que juego justamente ahí hablábamos del tema de romper paradigmas, porque ahí radica. Todos estamos muy expuestos a lo que piensan de nosotros, a lo que es idóneo para una persona hacer, para un empresario, para un líder, pero justamente hay que romper esos paradigmas y yo siempre pienso que mientras que haya un respeto a la persona, a su trabajo, a lo que quiere hacer, a lo que tal, es ahí donde está el problema, que no nos respetamos y no nos dejamos romper nuestros propios paradigmas y descubrir nuestras motivaciones. Y por eso ahí radica lo que conversábamos de que no todo el mundo llega al éxito, porque hay un miedo al éxito que está totalmente científicamente comprobado, que se llama miedo al éxito, que la gente justamente cuando está a punto de alcanzar su meta no la alcanza por un acto consciente o inconsciente, porque no quiere llegar al éxito. Claro, se sabotea porque no quiere ser observado, piensa que eso es un incremento de responsabilidad, que la gente lo va a ver mal porque es exitoso o porque sobresale, y es todo lo contrario, o sea, es seguir tus paradigmas, romper tus paradigmas, seguir tus motivaciones, y me da igual el mundo, o sea, mientras que yo sea respetuoso con mi contexto y mi sociedad. Claro. El problema de la motivación que tenemos muchas personas es que no respetamos lo que es la moral, ¿no? La moral que consiste que mi límite termina cuando molesto al otro. Y eso se enseña desde que eres pequeñito. O sea, si tú tienes eso en mente y tienes una motivación que te está cargado de energía y esa energía te hace actuar donde lo intrínseco y extrínseco forma una parte de tu querer ser, todo está perfecto, pero desde pequeño tienes que aprender a que tu motivación no puede pasar el límite que molestes al otro. Claro, o sea, tu motivación no puede ser la destrucción de... No. Exacto. O sea, paso por encima de mi compañero, compañera. Y todos tenemos claro, ¿no? Lo que es respetuoso y lo que no es respetuoso, entonces... Qué interesante lo que mencionabas hace un rato, Ángel, esto del éxito, ¿no? Yo estaba conversando hace unos días también con un grupo de gente en una chamba, en un proyecto, sobre cómo veía cada uno el éxito. Entonces decías, claro, para algunos el éxito de pronto es llenarse de dinero o probablemente dar vueltas por el mundo. Para otros, el gran éxito de su vida ha sido salir de la miseria en la que vivía. Y no hablo de miseria económica, hablo de pronto enfermedades, drogas, familias caóticas, y de pronto sale y él ha formado o ella ha formado su propia familia y probablemente ese sea su éxito. Entonces, el éxito no necesariamente está en una lista de éxito 1, 2, 3, 4 para los demás, ¿no? El éxito es tu lista personal, ese es el éxito es tuyo, es intrínseco y es lo que tú quieres lograr, no lo que yo quiero lograr. O sea, superar tus propias limitaciones, tus objetivos, tus metas. Y ahí muchas veces lo difícil está en que, y tú lo decías, puede ser, y Ángel también, que puede ser consciente o inconsciente, y es que muchas veces esos impedimentos para el éxito provienen de creencias que están instaladas en las familias y se traspasan de generación en generación, ¿no? Y se heredan. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, utilizando constelaciones sistémicas, lo que hacemos es poder mostrar y que la persona pueda entender dónde está ese bloqueo. Yo he tenido muchos casos en los cuales hay personas que vienen y dicen, por ejemplo, me va bien en el trabajo, tengo dinero, pero de pronto no sé qué pasa y se me va. Entonces, como que nunca logran ahorrar para lo que sea que quieran hacer. Y cuando le damos esta mirada, que es una mirada diferente, porque la persona está muy motivada y sabe muy bien cómo lograrlo, pero por alguna razón no lo logra. Las Entonces, constelaciones sistémicas, ¿podríamos un poquito? Claro que sí. Porque estamos como que entendiendo, pero es un poco es un método que utiliza el posicionamiento espacial para poder entender las diferentes relaciones, que es una forma natural en la cual operamos los seres humanos, pero de la cual nos hemos olvidado. Entonces,
Por ejemplo, yo puedo estar acá y puedo decir, ok, ¿dónde está mi meta? Sí, mi meta me la puedo imaginar aquí, 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 aquí. Y entonces esa forma de procesar que se puede hacer en un taller con personas o utilizando elementos en una mesa, te ayuda como a entender esas relaciones, quién está cerca de quién mira a quién no mira, quién no está integrado. Entonces, cuando hacemos eso, por ejemplo, en los casos que mencionaba, a veces lo que ocurre es que en la historia familiar hubo alguien que la hizo, como se dice popularmente, que tuvo ese éxito y que tal vez al tener ese éxito pagó un alto precio. Fue estafado, fue muerto o se alejó y tuvo problemas con la familia. Entonces, inconscientemente hay como una forma de decir, prefiero no tener dinero o no lograr mi meta, porque eso puede poner en riesgo mi tranquilidad. Sí, justamente lo que hablamos, consciente y conscientemente exacto. te hace echarte atrás y decir, para otro elección. Entonces, integrar eso de mi historia también es importante, porque entonces yo puedo decir, ok, ¿de qué manera puedo tener el éxito y al mismo tiempo cuidar a mi familia? ¿De qué manera puedo romper el paradigma y al mismo tiempo ser amable con la gente que está conmigo? ¿Sí? Es saber un poco de tu pasado para que no lo repliques en tu presente. Y no arrastrarlo. Y no arrastrarlo. Sí. Entonces, cosas y traspasarla a la siguiente generación. Es como lo que suele ocurrir pues en nuestra sociedad, en todas las sociedades, ¿no? Pero para usar la nuestra, que es esta de los ciclos se repiten, los papás golpeadores, los hijos golpeadores. Exacto. Entonces, cuando uno de ellos decide romper esa línea, probablemente le haya costado demasiado trabajo. Sí. Entonces podemos entender que esa persona sí ha logrado el éxito para cambiar esta herencia. ¿Y ¿no? sabes qué? ¿Dónde viene lo difícil? Es que muchas veces yo lo puedo cambiar y en la siguiente generación se repite. Podría repetirse, podría Exacto, volver. Podría volver. ¿Por qué? Porque si yo lo he cambiado diciendo, ahora yo soy, ya no golpeo como golpeaba el miserable de mi papá, entonces allí yo estoy poniéndome en una posición de superioridad moral, ilusoria, que en vez de traer sanación o solución o motivación, lo que trae es todo lo contrario. Entonces es como si en una siguiente generación dijeran, ok, voy a honrar a mi abuelo, que ha sido visto mal por ti. Entonces es una forma de... por eso, ¿sabes? Pero entonces, no es lo que hace, sino cómo se hace. No, y además... ¿Desde dónde se hace? ¿Desde dónde se hace? Y una cosa que creo que es importante es que hay que respetar la jerarquía. Entonces, si tu padre te maltrató, no puedes expresarte así de él, porque por jerarquía estás respondiendo lo mismo. De la misma forma. Y de la misma forma. Claro. Por lo tanto, no has perdonado. Y por eso se replica en Claro, es loco porque se puede aplicar en cualquier situación. O sea, porque ahorita hablamos de un padre, pero también puedes hablar de la madre que sufre, y dices, oye, todas las madres le dan el sufrimiento y no es así. O los hermanos que el mayor siempre quiere tener la razón. O en las empresas. Los jefes. En las empresas. En las empresas. O los profesores con los alumnos. Y los ciclos se pueden repetir siempre. Sí. No se acaban. Bueno, pero qué increíble cómo, o sea, digamos, hemos empezado conversando de un tema, pero finalmente creo yo todo se resume a las bases, ¿verdad? Sí. Y las bases finalmente tienen que ver con, bueno, en este caso no podemos deslindarnos de nuestros padres y finalmente la formación que recibimos y la formación también que nosotros ya en el camino de adultos vamos separando, ¿no? Porque uno puede haber sido criado de una forma, pero en el camino uno elige cómo quiere, digamos, ser y cómo quiere criar a sus hijos, ¿no? Qué valores quiere enseñarle, transmitirle, incorporarle, pero teniendo en cuenta siempre el orden y el respeto, ¿no? Sí. Porque así uno no lo diga, ¿no? No puedes pasar por encima de la otra persona, así sea con el pensamiento, porque el pensamiento ya se convierte en verbo y en acción, pues. Sí, muy cierto. Exacto, exacto. Qué interesante. Ya va de cada caso muy particular. Sí, y se enseña desde pequeño, esto se enseña desde pequeño. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Uno tiene que ser muy socrático para enseñar o para darle el espacio a la motivación al niño, que pueda decidir, ¿no? En el ámbito educativo también es delicado. O sea, yo alguna vez he escuchado, y lo hemos comentado acá,
cuando estábamos en el colegio escuchaban, en mi época, decían los profesores, ¿no? En mi época esto se aprendía de tal forma y tal forma, así que tú también. Con un reglazo. Con un reglazo. Entonces es como, qué injusto, ¿no? O sea, porque a mí me tocó eso, yo te lo tengo que sembrar a ti también. Sí. De pronto hay una cosa ahí que no se termina de entender. Y no se respeta la individualidad de la motivación del niño, Claro. ¿no? Que es importantísimo ahora. A pesar de que tenemos un mismo contexto físico humano, ojo, nariz, boca, somos diferentes, de la misma familia somos diferentes. Y no puedes enseñar lo mismo si hay una diversidad. Quiere decir que tú tienes que pensar en el niño que tiene ciertas habilidades, donde esa habilidad la puedes motivar para que rompas ese paradigma de que todos Exacto. podemos hacer lo y mismo. creo que justamente radica ahí. Porque si no lo Radica haces desde un ahí. comienzo, los niños nacen todos iguales, finalmente. Claro. Porque viven en una ahora. sociedad donde todos tienen que ser iguales, misma educación, mismos... Claro, uno puede enseñar, pero también no puede pretender la misma respuesta de todos. No, Exacto. O sea, exacto. unos tendrán más aversión, otros serán más distantes, otros serán de pronto más intensos, más pasionales, qué sé yo, cada uno va a tener una respuesta de acuerdo a su inteligencia emocional también, a su Sí, propia exacto. formación. Ni ¿no? los mismos gustos. Ahora, una pregunta para terminar y para Es que irnos. está bonito, Lila. ¿A todos nos tiene que gustar estudiar? Yo creo que ayuda mucho que nos guste estudiar, Sí. pero igual hay que, o sea, es una necesidad y para hay muchos recursos y que no son difíciles de conseguir. Por ejemplo, para los que les gusta leer y esto, Empresa Activa tiene una colección de libros que son de muy fácil lectura, tú los puedes poner en práctica con tu negocio o en tu vida personal. Entonces, no sé si sea bueno que nos guste estudiar, porque creo que ayuda a conseguir metas, porque te da más información, te cuestiona. Son pilares básicos, yo creo que Sí. para toda persona que quiere buscar justamente más motivación y buscar más objetivos, llegar a más, alcanzar más, Sí. creo que tiene que tener una mentalidad bien abierta donde tenga mucho conocimiento. Y Tiene que haber estudio. esa Sí. pregunta parece una broma, pero en realidad es una pregunta que te cuestiona si se cuestiona el Ministerio de Educación para poder hacer un cambio de metodología. O sea, tú no puedes estar ya mirando la nuca al otro niño, Ni porque eso copiando era la de la pizarra y revolución copien en el industrial. cuaderno. Y Exacto. no puedes copiar. Totalmente. Entonces, y además, ¿así te gustaría aprender a estudiar? Esa es la pregunta. claro, porque Claro. además la pregunta de muchos padres de familia, y te lo decimos porque lo vemos acá casi todos los días, es ¿cómo motivo a mis hijos para el estudio? ¿No? Porque claro, muchos chicos están desmotivados, no quieren ir quiero al ir, colegio. muchas tareas, y, todo y el día nosotros en también eso, creo que cambio. podemos dar fe de ello. Entonces, yo por lo menos yo sí me pongo en los zapatos de la otra persona y digo, sí entiendo que no te guste. Exacto. ¿No? Sin embargo, claro, evidentemente vivimos en un orden en el cual hay que queramos o no, hay que ajustarnos un poquito, aunque sea. Pero la pregunta por eso iba entre broma y en serio, ¿no? O sea, ¿realmente tienen que gustarles? Pero la respuesta está Claro, yo muy creo buena. que en porque- paralelo puedes ayudar a tu hijo a que busque también su forma de estudio, porque también creo que hay una equivocación en la cual en el colegio nos dicen tienen que hacer esto, tienen que copiar en la libreta 100 veces esto, y Qué todos horrible. estamos así cerrados y los niños llegan y nosotros como padres finalmente decimos lo que nos dice la escuela porque pensamos que es la mejor educación, pero creo que sería bueno también para encontrar justamente esos paradigmas y que el niño pueda romperlos desde una infancia y no tengan que buscarlos a los 18, a los 20, a los 25, que quizá ya es demasiado tarde o no es tan fácil enfrentarse a la sociedad. Hay que darle un poco más de aire a tus hijos en la infancia. No estoy diciendo que les dé permiso para todo, sino que le preguntes, por ejemplo, ¿cómo te gustaría estudiar? O sea, ¿qué es lo que no te gusta de estudiar y qué es lo que te gusta? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Vamos a ponernos unos objetivos. ¿Tú cumples? Yo cumplo como madre, padre. Y darle un poquito más de libertad, yo creo. ¿Por qué los Ya chicos son más viste. fáciles de recordar o de retener cosas a partir del juego, ¿no? Que es el principio por el que- que viven. Es que el juego es... Juego y luego existo. Ese Exacto. es el principio de un ¿Por eso niño. Aristóteles? No, en serio. La aprendizaje Bueno, y en también. secundaria es converso, luego existo también, porque ahí es donde se viene, la todos interacción. se vuelven Amigos, loros, sí, claro. se vuelve ya. ¿no? Y también yo quiero recordar algo más, y es que hay mucha tendencia a etiquetar a los chicos.
siglas TDAH y cosas qué así. horrible. Pero Y yo la siento que verdad esa es que una limitación de los profesores. es una, Perdónenme, Sí. pero los siento pones que en una es así. caja a los chicos Sí, horrible. y no sales de eso. O sea, Y- que el chico que se para, que no puede estar quieto, que el chico que los mandan a terapia, los mandan, y yo digo, ¿y por qué no te niño. preparas tú como profesora o como profesor para poder Para atender poder más llevar. posibilidades? Y peor aún es Catalogan. cuando dicen, ese chico es especial. Es Sí, especial, es hiperactivo. No, y lo peor es cuando te mandan en la nota, en tu cuaderno de registro. Su hijo habla mucho, su hijo se mueve mucho, su hijo. Entonces tú le tienes que contestar, ¿y ¿Qué tú hago? qué haces para que mi hijo no se aburra? Porque en verdad, Sí. ¿no? Hay una historia que también justo leí a propósito de este tema de los colegios, ¿no? Un chico llega a su casa con una mala anotación en la agenda y le dicen, ha salido muy mal en matemáticas, pero muy bien en pintura. Entonces la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con tu hijo? ¿Le voy a poner un profesor de matemáticas? No, refuérzale la pintura, va a ser un gran artista. Entonces es como, y si fuera al revés, entonces le va muy mal en deportes, pero le va muy bien en ciencias, pues refuérzale la ciencia. O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la Tenemos que- mentalidad. Eso se llama las inteligencias múltiples, Claro, que lógico. ahora tiene que realmente implantarse en los colegios. Angélica, cuando yo sea ministro de Educación vamos a conversar. Ya, no te olvides, por favor. Chicos, Muchas muchísimas gracias. Un aplauso Gracias. para Un ustedes. aplauso para nuestros invitados. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, eso no me motiva cuando se ve el tiempo tan rápido. Pero lo que te va a motivar es lo que viene a continuación, porque en nuestra secuencia ¿Cómo haríamos? Vas a aprender a preparar Vas. una deliciosa crema volteada. ¿Sabes cómo se prepara la crema volteada? No. Volteándola. Que se retire, por favor. Gracias, gracias a nuestros invitados. Nos vamos a corte y regresamos con